Don Joan, muy buenas, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy aquí. ¿Me escuchas? Sí, Joan, perdóname que te haya tenido esperando ahí, pero es que había la rueda de prensa de Luis de la Fuente, que era la primera, y la gente estaba muy interesado a ver si, por qué Sergio Ramos no iba o dejaba de ir. Ya sabes, Joan. Bueno, ya sabemos que siempre el fútbol tiene preferencia por todos los deportes. Bueno, cuidadito que la Fórmula 1 últimamente, en los últimos 20 años, igual tiene ya casi tanto interés para la gente joven como el fútbol, ¿eh? Y yo te diría que, bueno, de hecho creo que el otro día la carrera de Fórmula 1 fue más seguida que el partido de fútbol que se estaba jugando en ese momento. O sea que, y no sé si era el Barça, o sea, era un partido de los, digamos, de los equipos gordos. O sea que eso dice mucho, ¿eh? De cómo está siguiendo la gente joven a la Fórmula 1. No, la verdad es que sí. Bueno, de hecho, lo que el otro día hizo Fernando y con su nuevo equipo, pues ha creado otra vez esta ilusión que nos hizo crear Fernando en su momento, que la gente paraba en la autopista para ver el Gran Premio, ¿no? O sea que la verdad es que sí, la verdad es que es un momento dulce para la Fórmula 1 en nuestro país. Tenemos dos pilotos en dos equipos que pueden ganar carreras y pueden ganar el título, o sea que brillante. Bueno, aunque hay mucha gente que ya conoce, sobre todo, aunque sea gente joven, pues la gente que sigue la Fórmula 1 ya sabe quién es Joan Vila del Prat. Bueno, hay que decir que tiene 67 años, que es una de las primeras personas vinculadas al mundo de la Fórmula 1 de una forma, digamos, protagonista. Cuando aquí nadie hablaba de Fórmula 1 o lo seguíamos cuatro, yo la verdad es que lo seguía, pero también sin profundizar. O sea, pues me acuerdo, claro, los que cumplimos años, porque somos de la misma quinta, Joan, claro, yo me acuerdo hasta de Jim Clark. Y me acuerdo de la última carrera, Joan, de la última carrera que se corrió en Montjuic. Y yo también, muchísimo. Que vino provocada por un accidente, ¿te acuerdas? Que vino, que Sí, no sé si incluso hubo un muerto, ¿pudo haber un muerto ahí? Un comisario, sí. Un comisario. ¿Y sabes quién estaba muy cerca, Joan? Que yo eso a veces lo he recordado. Emilio Pérez de Rozas estaba haciendo fotografía de aquella, se dedicaba más al mundo, él empezó haciendo fotografía y Emilio estaba en esa curva muy cercano al lugar del accidente y estaba haciendo fotografías. Es más, yo creo recordar que alguna esquirla de lo que saltó del coche le llegó a tocar a Emilio Pérez de Rozas. No sé si sabías esa anécdota. No sabía la anécdota en particular, pero bueno, a Emilio lo conozco muy bien porque él sí ha seguido mi carrera por muchísimos años, ¿no? Sobre todo cuando hacía motor, ¿no? Que nos encontramos a veces en Silverstone y nos encontramos por todos los lugares sobre todo de Europa, ¿no? Ahora se ha ido más a las dos ruedas, Joan. Llevo en el mundo del motor, llevo casi 50 años, ¿eh? O sea, claro, que estamos hablando de... Yo empecé a los 16, imagínate. Joan, tú fuiste jefe de mecánicos de Ferrari, de McLaren y de Benetton. ¿Cómo te llega No, para. Yo con McLaren gané 5 títulos mundiales, 3 de pilotos y 2 de constructores, como mecánico, como número 1. Fui encargado del túnel de viento de McLaren en su momento y después pasé al equipo de carreras y era el número 1 del coche, de uno de los coches. Después fui jefe de mecánicos de Ferrari, que fui el primer jefe de mecánicos que no era nacional de la historia de Ferrari. O sea, a mí me empleó Enzo Ferrari, el commendatore, ¿no? Después pasé a ser team manager de Tyrrell. Después de team manager de Tyrrell fui director de operaciones, director deportivo de Benetton por 10 años. Con Michael Schumacher, ¿no? ¿Coincidiste ahí? Con Schumacher, que ganamos 2 títulos mundiales y otro de constructores. Después fui director general, el team principal de Prost. Ajá, dale en Prost. O sea, yo he hecho desde mecánico hasta lo máximo que se puede llegar dentro de lo que es la Fórmula 1. Joan, ¿y cómo un chaval en esa época porque claro, ahora sí que seguro que hay mucha gente joven que puede pensar en un día en hacerse ingeniero mecánico y tener el sueño de estar en la Fórmula 1. Pero claro, un chaval en los años 70, cuando la Fórmula 1
pues sí, se seguía, pero por el protagonismo que tenían pues los pilotos extranjeros. No había ningún piloto español que destacara. No sé si fue Emilio Villota, me parece que fue uno de los primeros. Sí, después hizo el campeonato Aurora, pero hizo una carrera en Jarama, pero poca cosa. Claro. Yo trabajé con Emilio. Mira, para decirte, yo también fui mecánico de Emilio en la 1430, no, 1400, la 1800, campeonato SEAT 1800 de aquí de España, y ganamos el título. Yo trabajaba en una empresa que se llamaba Flash Molerí, que hacía los chasis Martini, y tanto Villacieros, Villota y Jodar eran los 3 pilotos oficiales de Marlboro que nosotros llevábamos el chasis, o sea que conozco a Emilio muy bien. A ver, ¿cómo es? Me preguntas ¿Cómo un niño, como un chaval decide, o no sé si en ese momento, entiendo que tú estudias ingeniería, pero no sé si pasa por tu cabeza que algún día puedes llegar a la Fórmula 1. Me imagino que cuando tú piensas en hacerte ingeniero mecánico, no estás pensando en llegar a la Fórmula 1. Te voy a dar una exclusiva que le he dicho muchas veces, pero parece ser que nadie lo quiere escuchar, ¿no? De entrada, yo no soy ingeniero. O sea, no terminé casi ni el bachillerato. Vale. Yo lo que sí tenía dos, por decirlo de una manera, dos pelotas. Y lo que tenía muy claro es lo que quería hacer, ¿no? Yo me acuerdo que fui a una de las carreras de Montjuïc cuando era muy jovencito con mi padre, y cuando vi los mecánicos, sus cajas de herramientas, la Fórmula 1 y esto, que en aquel tiempo en el paddock era abierto y se podía caminar y podías ver los coches, todo este tipo de cosas, yo dije, yo quiero ser uno de ellos, quiero ser uno de estos tíos. Y a partir de ahí, a los 16 ya entré a trabajar en un equipo de competición que se llamaba Flash Molerí en mi pueblo, que hacíamos chasis y hacíamos cosas internacionales. Ya cogí un piloto francés, me fui a Francia, me fui a vivir a Francia dentro de una roulotte, hice el campeonato de Superropa de Fórmula Renault, después volví, tuve que ir al servicio militar. En medio del servicio militar, el equipo nacional español de Fórmula 3 me llamó y me dijo si quería ir con ellos a Inglaterra. Yo dije, si me sacas de aquí, yo me voy donde haga falta. Lo que no quería era hacer el servicio militar. Claro. Y sí, el príncipe de Baviera, que era el presidente de la Federación Española, hizo una carta a Milán del Bosch, que era el jefe de Estado de Valencia, y me licenciaron de la Mili, me fui a Inglaterra, hice Fórmula 3 con el equipo nacional español, terminé siendo el jefe de mecánicos del equipo nacional español. En aquel tiempo había Jorge Cartón y Fermín Vélez que corrían. Era el equipo que Cano Manuel y Villacieros corrieron el año anterior. A partir de ahí, cuando vi el mundo de Inglaterra, dije yo, aquí no me sacan. Al final terminé siendo jefe de mecánicos del equipo chileno de Fórmula 3 a través de RAL. Volví otra vez a España porque me quedé sin trabajo, y al final cogí mi coche y me fui otra vez a Inglaterra y dije yo voy a ir al mejor equipo de Fórmula 3. Y sí, así fue. Cogí el coche, me quedé sin, obviamente no tenía trabajo, no tenía pasta, solo tenía mi coche, el FU que tenía, dormía dentro del coche, me iba a bañar a la piscina nacional y aparcado delante de un sitio que se llamaba Project FUR. Y el director, el jefe de Project FUR era un señor tal Ron Dennis, que en su día fue el gran Ron Dennis de McLaren, ¿no? Claro, sí. Entonces yo le dije que quería trabajar para él, me llamó 11 veces, tuve que ir 11 veces allí. Yo mi inglés era un desastre. Es lo que te iba a decir, o sea, me imagino que te metiste allí sin hablar inglés o con 4 palabras de inglés en un país que necesitabas permiso de trabajo para trabajar, o sea, que yo estaba totalmente ilegal en Inglaterra. Total, que al final convencí a Ron Dennis de que convencí a Ron Dennis a la 11 vez le dije, oye, déjame trabajar gratis. Y si quieres, pues me tienes, si no, me voy. Y me dice, sí, pero hay un problema. Digo, ¿cuál es el problema? Dice, es que tu imagen no es la imagen de mi equipo. Hostia, digo, ¿qué es esto? ¿Qué me ha dicho ese tío? Con lo poco que sabía de inglés, pero lo entendí perfectamente. Eran los 70 y yo tenía el pelo largo como en aquel tiempo se llevaba, con los limpios, que me hacía una colita detrás de toda esta leche, ¿no? Entonces digo, tranquilo, déjame 20 minutos. Y fui, volví, pelado, como estoy ahora, y me dice, empieza mañana.
Y a partir de ahí, cuando Project Fur se unió a McLaren, en McLaren habían 200 personas que quedaron 20 y tantas, en Project Fur éramos 60, que ya estábamos haciendo el primer coche de Fórmula 1 de fibra de carbón con John Barnard. Se unió las dos empresas y él me dijo, ahora te vienes conmigo. Y de los 40, 50 que habían allí, se quedaron 8. Y uno de estos 8 fui yo. Y entonces él sí me hizo un permiso de trabajo, sí me hizo toda una serie de cosas, también con con unas trampas que hice, ¿no? De amigos que tenían en España y en la Universidad de la Autónoma, me hicieron un carnet de quinto de físicas, para toda una serie de cosas, y él declaró que yo era un tío súper inteligente y que empleándome a mí, pues iba a emplear un departamento de 30 o 40 personas de fibra de carbón. Total, que me dieron el permiso de trabajo y allí es donde empecé en McLaren. Pero imagínate, antes de esto, años y años en Fórmula 3, equipo nacional español, equipo chileno, campeonato inglés, Super Renault Europa, los campeonatos nacionales, etcétera, etcétera. En Project Pur hice Fórmula 2, Procars y ya empezamos a trabajar con el proyecto de Fórmula 1. Y a partir de este momento fui creciendo dentro de McLaren hasta que tenía que ser el jefe de mecánicos de McLaren, pero me lo iba retrasando un año detrás de otro y llegó Ferrari y John Barnard me dijo, oye, ¿te vienes a Ferrari? Y dije, ya, jefe de mecánicos de Ferrari. El primero en la historia que fui, estuve allí 3 años, que fue espectacular. De allí conocí a mi mujer, que es la madre de mis hijos. Y cuando se terminó la placa de Ferrari, me ofrecieron el team manager en Tyrrell. Tyrrell estaba muy mal, hicimos un cambio radical. De no clasificarse, terminamos entre los 5 primeros del campeonato con Jean Alesi, y de ahí me fui a Benetton como ya era director esportivo y director de operaciones. Básicamente, aparte del marketing y del diseño, todo el resto de la empresa era mío. Joan, ¿ahí llegaste a coincidir con Fernando o en Benetton o no? No, en Benetton con Fernando no. Fernando llegó después. Después, no llegaste a coincidir con Fernando. Después. Pero me imagino que tú ya habías oído hablar de Fernando, ¿no? En esa época ya... No solamente esto, no. Yo cuando estaba, como era de alguna manera la única persona que estaba en Fórmula 1 en aquel tiempo era yo, y que llevaba ya mucho tiempo en Fórmula 1, un día me llamó Adrián Campos, me dice, tengo un chaval que es cojonudo, que ha ganado el campeonato de España, esto y tal. Oye, me lo miras, a ver si lo puedes ayudar, porque no haces de team manager de él y tal. Digo, oye, no quiero ser team manager, tengo de suficiente con el trabajo que tengo yo, pero lo voy a mirar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando en el tiempo yo estaba a finales de mi etapa en Benetton, y en un momento determinado, pues me viene Villalonga en Telefónica y me dice que quiere hacer un equipo español de Fórmula 1. Y yo no me lo creo. Y digo que vale, que sí, que bien, que muy bien, y que tal. Y ellos que sí, que quieren hacer. Les digo, oye, ¿por qué no dais pasta a Ferrari? ¿Por qué no dais pasta si queréis anunciar Telefónica? Ellos una garantía total, ¿no? Aunque hagan segundo o tercero, vais a tener una promoción enorme. Me dicen, no, que queremos hacer un equipo nuestro nacional. Vale, perfecto. Al final me convencieron de una manera muy clara. Dice, vamos a comprar Minardi, que es lo que les dije yo. Minardi. Lo que hay que hacer es comprar Minardi. Y van y hacen un acuerdo con Minardi, compran el 50% por X millones, con la condición de que si no compraban el otro 50%, perdían lo que habían invertido en este 50%. ¿Vale? Sí. En el momento que hacen esto, yo digo, vale, esto va en serio. Entonces yo doy la dimisión en Benetton, me vengo a Madrid para trabajar, para hablar, y empezamos a hablar con toda la historia, con los accionistas, después con los directores generales, hacemos meetings, se crea todo, ¿dónde lo vamos a hacer? Lo hacemos en Itiado, lo vamos a hacer en Valencia, bueno, había Zaplana que quería por una parte, otro ministro que lo quería hacer en Tarragona. Bueno, total, que entre que estamos hablando de toda esta historia, pasa lo que Villalonga se enamora de Lanis Mundo, le hace un hijo, su mujer se cabrea, su mujer íntima amiga de Aznar es el que tiene
el gobierno que tenía la acción de oro. Total, que echan a Villalonga, le dan una pasta del mundo y todos los proyectos de Villalonga al carajo. Y el proyecto de Fórmula 1 que estaba decidido, hecho, perfecto, todo montado y todo y lo que se había invertido, perdido. Total, que me quedo otra vez sin pasta. Durante este tiempo, me acuerdo que había el ministro de Industria, que era Piqué, que tenía una reunión con Villalonga. Y Villalonga me llama y me dice, oye, ven que te presentará el ministro, etcétera. Y yo estaba en aquel momento en Telefónica. Y sí, bajamos a la reunión y en aquel momento yo digo, oye, lo que hay que hacer es empezar a apostar por gente joven de España. Porque tenemos a un tal Pedro de la Rosa, tenemos un tal Gené, pero ya cuando el proyecto sea de una manera fuerte, estos van a tener una cierta edad. Necesitamos gente joven que venga del karting. Y si tienes a alguien, digo, sí, tengo un chaval que lo está estudiando, que se llama Fernando Alonso. Vale, perfecto. ¿Y qué quieres? Oye, necesito $1 millón para meter un equipo de Fórmula 3000. Y yo le monté el equipo de 3000 con Astromega, que había sido un ex equipo junior de Benetton. Ajá. Y con $1 millón que pagó Telefónica, él hizo la Fórmula 3000. Si yo no hago esto, seguramente Fernando no estaría en Fórmula 1. Claro, porque no lo hubieran visto. Porque no lo han visto. Y él hizo tercero, segundo y primero y ganó en Spa. Y a partir de que ganó en Spa, que es un circuito emblemático donde todo el mundo, el que gana en Spa, ya es un poco especial, porque es un circuito rápido, con curvas de todo tipo, bajadas, subidas, etcétera, donde la habilidad del piloto se demuestra muchísimo más que en otro sitio. Allí le salió la oportunidad de probar en Minardi, le salió la oportunidad de todo esto, ¿no? Y así es como Fernando fue creciendo, porque claro, obviamente cada oportunidad que se da a Fernando ha disparado a fondo, ¿no? Claro. Pero sí, yo estuve todo aquel año controlando, mirando, fui a alguna prueba, algún test para ayudarlo, porque había un problema de comunicación, etcétera. Alguna vez tuve que meterme fuerte con los ingenieros ingleses para que lo escucharan y pusieran el coche a punto a la manera que Fernando quería. O sea, estuve trabajando con Fernando y yo creo, bueno, me gustaría pensar que en algún momento aquello le ayudó muchísimo a estar en el mundo que está ahora. ¿Cómo era trabajar con Schumacher? ¿Cómo era trabajar con Alain Prost? ¿Cómo era trabajar con esos? Yo he trabajado con 9 campeones del mundo. Yo he trabajado desde con Senna, he trabajado con Mansell, con Rosberg, papá, con Prost, con Lauda, ya te lo he dicho, con Mansell, con Michael. Mansell, sí. ¿Cómo era trabajar con esa gente? Que son muy complicados, siempre se habla de que Fernando es muy perfeccionista, Fernando es casi un mecánico más o un ingeniero más dentro del coche y tal, que es está ahí al mínimo detalle. ¿Todos son así? Los grandes sí, los grandes de verdad, todos son así. Michael era increíble. Trabajar con Michael era complicado, difícil, porque él te forzaba a forzarte. O sea, no hay nada más de agradecer que cuando tú trabajas noche y día, tienes un piloto que después se juega la vida por el trabajo que tú has hecho. Si el trabajo que tú haces no lo ves reflejado en pista a través del esfuerzo del piloto, es muy desagradable. Entonces, cuando tienes un piloto que va más fuerte que tú, por decirlo de alguna manera, te fuerzas a trabajar en los mínimos detalles de mucho más tiempo, etcétera. Y esto es lo que hace o que sea un equipo de verdad de gente humana, que es importante. Mira, el tiempo de Benetton, que es cuando trabajamos con Michael, porque Michael salió que en aquel tiempo yo era, como te he dicho, el director deportivo y el director de operaciones. O sea que cuando había un follón, el que tenía que resolver los problemas con la FIA era yo. El que tenía que apagar fuegos eras tú, ¿no? Era yo. O sea, me pasé más tiempo a veces en la Plaza de la Concorde, que es donde está la FIA en París, arreglando los follones que me ha hecho Schumacher, ¿no? De banderas negras, de no sé qué, de toques, de etcétera, de bueno. Pero lo que sí era increíble de Michael era su capacidad de trabajo. O sea, él
Él se encontraba más en familia con el equipo que fuera del equipo. Todo lo que era la prensa, todo lo que era el marketing, todo esto lo odiaba a morir. Entonces él se refugiaba dentro del equipo y en el equipo era uno más de todos nosotros. Él llegaba al primero y se iba al último. Pero podías estar hasta las 12, 1 de la noche sabiendo que iba a correr el día siguiente, sentado al lado de su ingeniero, trabajando, mirando, pensando, revisando. Era un tipo que, bueno, y todos hacíamos un poco esto, ¿no? Fuimos los primeros, él y yo, en empezar a dar vueltas del circuito para mirar los arcenes. Ahora todo el mundo lo hace, pero en aquel tiempo no lo hacía ni Dios. Éramos él y yo que íbamos a mirar los detalles, ¿no? El bordillo el otro bordillo. Él salía en la carrera y sabía por dónde podía pasar al tío que tenía delante, si tenía que jugarse por el exterior o por el interior porque había más suciedad o menos suciedad. Todo este tipo de detalles pequeños, ¿no? Vimos que Senna entraba rapidísimo. Cuando íbamos a probar normalmente, Senna entraba muy rápido a boxes. Y empecé a pensar, oye, lo que está haciendo es la entrada de parada a boxes con canales neumáticos, el tiempo de entrar es tan importante como el tiempo de salir. Pues en aquel momento Michael rápidamente lo pidió y lo hizo constantemente. Entonces, cuando entrabas a boxes, que todo el mundo entraba con el motor al ralentí, él entraba a toda hostia, entraba, salía, y esto iba haciendo pruebas de pit stops para el día de la carrera. O sea, todo este tipo de detalles de los... Yo creo que lo tienen todos, y que todos han ido aprendiendo de lo que han visto de los otros. Claro, claro. Pero Michael fue un rompedor en muchísimas cosas, en la forma física, en lo de comer. O sea, yo no había trabajado con Lauda, y Lauda tuvo el accidente y tenía que comer algo especial, y tenía un preparador físico austriaco que se llama Willy Dengel, que le hacía unos yogures y unas marranadas que cuando lo vi allí parecía todo que te daban ganas de vomitar, y Lauda se los comía todos. Pero aparte de él, los demás, Berger, Alesi, todos los demás comían como el resto del mundo. No, Michael se llevó un gym a los circuitos, hacía una forma física extraordinaria. Yo he visto a Senna sacarlo del coche a pinzas y Michael al lado de él en el podio como si hubiera estado en un pub tomándose un café, ¿no? Claro. O sea, él era físicamente a Senna, que en nivel deportivo los dos estaban al mismo, casi diremos al mismo nivel, y la gente dice, ¿quién había ganado, Senna o Michael? Bueno, esto no tuvimos, por desgracia, no tuvimos el tiempo para verlo porque perdimos a Senna, pero lo que sí estoy clarísimo en mi mente es que físicamente lo hubiera destrozado. Destrozado, porque Michael era un toro. Y a partir de esto, Michael creó una escuela. Y hoy bueno, Fernando es un alumno de Michael. En este claro, sentido. Claro. Pues, pero todos. Ahora ya es si no estás físicamente como un roble, no puedes estar en Fórmula 1. Joan, ¿por qué era tan especial? O sea, con todo el mundo, o la mayoría de gente que hablas, todo el mundo te dice es que Ayrton Senna ha sido el mejor. Entonces, yo no sé si en ello influye. Ya sabes que muchas veces las leyendas también se forjan a partir de la muerte, pues como murió Ayrton Senna, ¿no? Pues como James Dean no era... a lo mejor no está entre los 10 mejores actores de la historia del cine, pero basta que murió de una forma joven y de una forma especial, pues se ha convertido en una leyenda. No sé si... como Villeneuve, ¿no? Claro, como Villeneuve. Claro. Villeneuve es una leyenda, claro, y no había ganado nada. Claro, entonces no sé si en el caso de Ayrton... La diferencia es que Senna ganó 3 títulos mundiales. Claro. Pero no sé si en Ayrton también influye eso, ¿no? El que se le haya mitificado más todavía. El que muriera joven. Pero Senna era especial. Esto Senna es lo que te quería que me contaras. Senna era muy especial. Senna, o sea, tú ves a veces un piloto cuando hay una carrera en agua, la habilidad natural, la sensibilidad del culo, que dicen los pilotos, ¿no? Sí. El cómo controlar el gas con el volante y las cruzadas, todo este tipo de cosas. Esto se ve muchísimo en agua, porque en agua la diferencia entre la mecánica se iguala un poquito, ¿no? Claro. Hemos visto carreras de Senna que son brutales, del control, de la habilidad, del talento natural. Senna era un talento natural y hay otros talentos que se forman. Yo creo que
Senna era así, Dios le había dado este don, como posiblemente Jim Clark o algún que otro piloto. ¿Fernando podría estar ahí? ¿O se ha Yo creo que forjado, como Michael. Sí. Es otro momento, se han forjado. Ya. Categorías pequeñas. No es innato, no es innato a lo mejor en ellos. No, sí que lo es, sigue siendo nato, porque si no es nato, olvídate, ¿no? Claro. Tienes que tener este talento natural, pero es un talento más trabajado. Pero Fernando puede ser el que esté más cerca de Ayrton Senna, Joan, de los que tú has conocido. Fernando puede ser el que esté más cerca de Ayrton Senna. No, yo creo que en Fernando puede ser el que esté más. Yo creo que Fernando puede ser el que esté más cerca de Michael. De Michael Schumacher. Sí. Sí. Porque Ayrton es único para ti. Yo creo que Ayrton era único. Era único, pero ya te digo, era especial, pero es que es muy difícil de comparar. Te digo porque Fernando, por ejemplo, salía, por eso te lo quería un poco hablarlo. También una de las grandes virtudes que vosotros, los que sabéis de Fórmula 1, de que destacáis es que en mojado Fernando también es un piloto diferente, o sea, es de los que aprovecha al máximo cuando aparece la lluvia, aparece lo mejor todavía de Fernando, ¿no? Entonces, por eso es lo que comparaba, como tú dices, es que la genialidad se nota en eso, ¿no? En cómo se conduce en lluvia, porque ahí todo se iguala y ahí influyen las manos y cómo tú domines el coche, ¿no? Sí, pero vuelvo a repetir, es un poco injusto comparar Senna con Fernando, con Michael. Primero que son momentos diferentes, en coches diferentes, con tecnología diferente. Senna hoy en día con un coche de esos tardaría mucho tiempo en ajustarse. Hoy en día tú piensas que el volante es un ordenador, o sea, están controlando desde la tracción, el diferencial, los frenos, el motor, todo, y ves a Fernando cambiar de curva a curva, darle más frenada adelante, más frenada atrás. Todo esto no existía en aquel tiempo. En aquel tiempo era puro y duro, una maneta de cambio que era una palanca y un volante. Claro. O sea que es difícil de comparar, como si quieres comparar a Fangio, ¿no? Fangio, sí, o allí, claro, o James Stewart. O lo que sea, ¿no? Claro. O sea, es injusto compararlos, pero si Senna tenía algo especial, de hecho, él se creía dotado o con la luz de Dios encima, ¿no? Yeah. Esto lo criticaba Alain Prost porque a veces tomaba riesgos, Prost decía que Senna se cree que Dios está encima y que nunca morirá. Yeah. Y al final pasó lo que pasó, ¿no? Que no fue por un error de él, sino por un fallo mecánico. Es verdad. ¿Qué te contaba Alain Prost de Ayrton y de esa rivalidad que existió entre ellos? Yo pillé a Prost con Lauda. Yo vi la rivalidad Prost y Lauda. Sí, no, pero no, eso sí lo sé, pero digo que supongo que en esa relación que tuvisteis igual te contó cosas, ¿no? De esa rivalidad de Ayrton y él y tal, y un poco... Bueno, Prost no es un niño de la caridad, ¿eh? O sea, no, está claro. Aquí está claro. Todos los campeones de Fórmula 1 son los cabrones, egoístas y van a la suya. O sea, y no diré los campeones de Fórmula 1, sino yo creo que el máximo nivel de los deportistas, los números unos, sí. Todos son muy especiales, ¿no? Sí. En mi tiempo, pues nosotros llevábamos el motor TAC Porsche, sí. Que decían que eran los alemanes. Entonces, obviamente, Lauda tenía un efecto especial con los alemanes para el motor, pero los neumáticos eran franceses. Entonces, Alain tenía un trato especial con Michelin, ¿no? Claro. Entonces, pero le lanzas un cuchillo al tío de al lado, ¿no? Claro. O sea, piensa que tu peor enemigo siempre es tu compañero de equipo. Claro, este es el enemigo principal que tienes, ¿no? Claro. O sea, en el tiempo yo no viví dentro del garaje de ellos con Senna y con Prost, porque yo ya estaba fuera. Sí. Yo después ya estaba trabajando para Ferrari. Sí. Pero sí he vivido con dos gallos en el canillero varias veces. Yeah. Y bueno, como lo he vivido como mecánico, lo he vivido
después como para gestionarlo, ¿no? Como el team manager que tiene que solucionar y hacer la paz e intentar que los dos sumen, no que los dos resten. ¿Y cómo se consigue eso, Joan? Bueno, con experiencia, con mano dura y con al final hacerles entender que son tan trabajadores ellos como el ingeniero, porque ellos estarán allí un año, pero un equipo de Fórmula 1 estará décadas. Ya, pero... Y un equipo de Fórmula 1 tiene la responsabilidad de 500 o 1000 personas detrás. Y ellos solo piensan en ellos, en sí mismos. Claro. Entonces, esto hay que hacerlo entender muy claramente a los pilotos, ¿no? Porque a veces los pilotos se creen que son los dueños del equipo. Y no, son trabajadores del equipo. Esto, dicho así, puede crear hasta roce con los pilotos, pero si lo dices de la manera que lo tienes que decir y lo tienes que hacer entender, entonces hay el respeto de que, aparte, acuérdate una cosa, los puntos del campeonato de constructores es lo que vive el equipo. Claro. O sea, la Fórmula 1 no tiene como tal. Tiene unos puntos que contra más puntos tienes y más buena posición en el campeonato estés, más dinero percibes de las televisiones y de todo, ¿no? Oye, imagino que cuando el año pasado sucede lo que sucede con Max Verstappen y Checo, en esa lucha que tenía Checo por su campeonato del mundo, no sé si te echaste un poco las manos a la cabeza, ¿no? Cuando Max Verstappen es, para mí, tan egoísta de no cederle la victoria a su compañero Checo que necesitaba esos puntos para asegurar el título mundial, el subcampeonato mundial. Yo creo que el año anterior de hubo estas dudas con el director de carrera, la última carrera, etcétera, todo esto que fue un poco oscuro. El año pasado fue un varapalo de Verstappen a todos, impresionante. Y creo que si había alguna duda con Max, la había quitado, había creado hasta la simpatía, y con este gesto creó la antipatía y el egoísmo de lo que es un piloto de Fórmula 1. Ya, pero ¿cómo lo soluciona? ¿Cómo se lo soluciona el team manager eso? ¿Cómo lo hubiera solucionado? Pues, una vez está hecho el problema, ya no lo puedes solucionar. Lo que puedes solucionar es que no se vuelva a repetirse, por eso te digo. Exacto. ¿Y pero cómo el que lo no vuelva a harías tú? repetirse es poniendo las posiciones muy claras. La posición es muy clara. Max es el número 1 y Pérez es el número 2. Ya. O sea, aquí pero no eso ya lo hablando... sabían. O sea, yo creo que eso sí que estaba claro tanto para Checo como para el resto del equipo, ¿no? Lo que fue es muy egoísta en el sentido de que si ya sabemos, tú eres el número 1, tú ya eres campeón del mundo, ayuda a tu compañero que él te ayudó antes y te va a tener que ayudar el año que viene seguramente en alguna carrera. Había en el fondo de la mochila, había algo que para Verstappen Pérez había hecho mal. Ya. Que le había jodido la vuelta rápida de Mónaco. Sí, es verdad. ¿Vale? Entonces esto no se lo perdonó. No, lo tenía apuntado en la cartilla de un día te la volveré. Sí. Y ahí es donde pasó, ¿no? Pasó que se la devolvió. Entonces, una vez ha pasado esto, lo que tienes que hacer es la paz. Yo creo que en este caso en particular, lo que menos tienes que hacer es hacer demasiado follón. Porque la misma sociedad se puso en contra de Max. Claro. Todo el mundo sabía que Pérez había ayudado a Max a ganar el campeonato el año anterior y lo estaba ayudando durante el año. Que Max era el número 1 y que Pérez era el número 2. Que Max hiciera esto, lo único que hizo es poner muchísima gente, muchísimos fans en contra de Max. Y ya esto solo pagaba por lo que había hecho. Yo creo que Max esto no lo volverá a hacer. Claro. Si yo te pidiera un podium de para ti los 3 mejores, y sé que eso es muy injusto, muchas veces lo hemos hablado en fútbol, en baloncesto, y yo siempre digo, es que es muy difícil porque
porque los medios que había antes no son los mismos que ahora, y fíjate, en el mundo del motor todavía se exagera más, o sea, porque evidentemente que la indumentaria, las camisetas, las pelotas con las que jugaba Di Stéfano no tienen nada que ver con las que utilizó Messi, y los balones que utilizó Cristiano no tienen nada que ver con los que utilizó Kubala, o sea, es muy difícil. Yo siempre he dicho que habría que departamentar un poco y que sea por décadas, ¿no? Pues el mejor de la década ha sido Alfredo Di Stéfano de los años 50 y 60, en los 70 pues Cruyff, en Maradona en los 80. Entonces, dentro de la dificultad que es, si tú tuvieras que elegir un podium de los, para ti, 3 mejores pilotos de la historia, ¿cuáles serían? Sí, de la historia, o de lo que tú has conocido, Joan, o sea, que igual... de los que yo he conocido. De los que tú has conocido, ¿no? Es que hablamos de Fangio, claro, porque es verdad, no, Fangio tú no lo has visto y... Sí, lo he conocido personalmente. Sí, claro, pero no lo he visto correr. A eso me refiero. De los que yo he visto, de los que yo he conocido... A ver si te crees que te iba a hacer preguntas fáciles, Joan. No, pero no quiero ser injusto con nadie. Yo creo que José, para mí Michael grande, Senna, sin duda, Michael Senna. Y yo diría Prost, que ha sido un artista. Y de la época moderna, de la época, dijéramos, de ahora, hombre, tienes Hamilton, tienes Verstappen. ¿No estás incluyendo a Fernando? Tienes Fernando, Hamilton, Verstappen, yo creo que lo tienes. Pero es que Fernando entra en la época anterior también, ¿no? Yeah. O sea, Fernando es como está en 2 épocas, ¿no? En la época de Michael, porque luchó con Michael y le ganó el título a Michael, y está en la época de ahora. Lo de Fernando es especial, y lo que está clarísimo es que gane o no gane más títulos, Fernando será siempre de los mejores pilotos del mundo, porque lo está demostrando a sus 41 42 años, lo que hizo el otro día, y con un coche que sea mínimamente correcto, que puede estar luchando por el podio. Y esto sí que no lo hace todo el mundo. Y lo que está consiguiendo también Fernando es cambiar esa visión que teníamos, que eso también pues en su época pasó en otros deportes, de decir, parecía un poco sorprendente e increíble que un tipo con 41 años pudiera tener la posibilidad de volver a ganar, ¿no? Sí, eso es lo que ha cambiado también. Bueno, también es verdad que los coches han cambiado. O sea, con los coches de los 80 a los 90, imposible. Te lo digo yo. Por una cuestión física. Claro. Tenías mucho más esfuerzo en el... ahora no. Ahora tienes tienes la dirección asistida, estás tremendamente cómodo en el coche. O sea, que el esfuerzo físico quizás es menor de lo que era en su momento con el high downforce, cuando había 7, 8 Gs y en las curvas. Ahora haces 3, 4 Gs. O sea, es otra historia, ¿no? Pero lo impresionante de Fernando ya no es la cuestión solamente física, es la cuestión mental. La ilusión a los 41 años de tener la experiencia de 2 títulos mundiales y todo el crecimiento de después, de momentos malos, saber sacar lo mejor de estos momentos malos para ser en este momento tan o más bueno de lo que era cuando era joven. Esto es lo que es acojonante de Fernando. Claro. ¿Tú crees que puede volver a ganar? Hombre, yo creo que va a estar entre los 3 primeros de este año durante todo el año. Creo que el equipo tiene espacio para desarrollar. Vamos a ver si se adaptan a todos los circuitos como lo hicieron en Bahrein, pero que hay posibilidades. Que el momento inicial es el más importante, porque yo creo que Mercedes va a llegar y Ferrari van a solucionar problemas y que los grandes equipos van a estar apretando hasta el final. Entonces, Aston Martin tiene que tener la habilidad de saber
desarrollar el coche carrera por carrera y adaptarlo a cada circuito, pero si lo hacen, yo creo que Fernando puede hasta ganar carreras si algo se tuerce, hay un momento de lluvia o hay un toque o infinidad de cosas, pero cuando estás allí delante puede pasar de todo. Y es un sueño imposible, no para este año, ¿eh? Yo creo que eso sí que es un sueño imposible, pero es un sueño irrealizable el pensar en un Fernando Alonso campeón por tercera vez del mundo. Bueno, esto cuesta de creer. La lógica y la experiencia te dice que no, porque equipos como Red Bull no van a bajar el pistón. Mercedes va a volver y la ambición de Mercedes está claro que no es estar el cuarto o el quinto, es estar delante. Y estos equipos que estoy hablando son equipos que llevan muchísimo año invirtiendo. Ahora tienes un problema adherido a todo lo que de crear un equipo nuevo, es que tampoco puedes gastar todo el dinero que quieras, porque tienes un budget que está limitado a 140 millones de dólares. Yeah. Entonces, por mucho dinero que tú tengas, no te lo puedes gastar. Entonces, cuando tienes que hacer inversiones, las tienes que hacer inversiones quitando parte del desarrollo del coche, porque este dinero que va en el desarrollo del coche tienes que hacerlo para invertir en la fábrica, cara al futuro. En cambio, las empresas grandes como Mercedes, como Ferrari, llevan muchísimos años, con muchísimo dinero, invirtiendo en las últimas tecnologías, últimos túneles de viento, últimos software, los mejores tíos del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, si me dices, puede pasar, obviamente todo puede pasar en Fórmula 1, pero lo veo difícil. Ahora, lo veo poder luchar por victorias, seguro. Claro, pero Joan, claro, la gente que somos más profanos en la materia, pensamos, bueno, joder, así también empezó Red Bull. Sí, Benetton, claro. pero imagínate, Red Bull tardó 4 años en ganar el primer título mundial. Vale, pero y esto Benetton tardó 4 años en ganar el primer título mundial. Ferrari ganó 5 años para que Michael, después de salir de Benetton, ganara el título mundial. Hostia, estos llevan un año. Yeah. Si lo ganan en un año, es vamos, rompen todos los estatutos del mundo, ¿no? Ya, pero ahí es donde tú me tienes que ayudar, ¿no? Y nos tienes que ayudar a los que no estamos tan metidos en el tema. Yo siempre digo, joder, el motor es el mismo que Mercedes, sí. ¿No? Tiene el mismo motor que Mercedes. Entonces, sí. Si tú además fichas a parte de los mejores que están en Red Bull, que parece que son los que mejor diseño de coche hacen, sí, igual eso está más cerca, ¿no? Claro, tienes buen coche, tienes buen motor, sí, y tienes los mejores diseñadores, ¿no? Sí, pero te explico. Todo esto necesita, es como un cocido, necesita su tiempo de fuego, ¿no? Y de menearlo, o sea, tú no llegas y mandas. Necesitas que la gente se compenetre. Hay gente que ha llegado hace 6 meses porque estaban en lo que se llama garden leave, que no los dejan salir hasta después de 6 meses que han terminado el contrato, les siguen pagando para que estés en casa. O sea, todo esto se tiene que ir uniendo y creando el potencial que te puede permitir tener una escuadra que con estabilidad... O sea, Aston puede llegar a ser campeón del mundo, claro. Podría ser, el problema es que Fernando, el tiempo corre en su contra. Exactamente. Claro. Exactamente. Vale. Pero tardará sus años. Que puede ser en 4, 5, 6 años, ¿por qué no? Pero necesita este tiempo. Están haciendo una fábrica nueva. De momento están trabajando con el túnel de viento de Mercedes. Tendrán su túnel de viento. Claro, todo esto lleva un tiempo de adaptar, de mejorar, de que la gente trabaje con la gente, se conozcan y que... Cuando un equipo es un equipo ganador, es cuando te miras y no te tienes que decir nada, ¿no? Y con la mirada ya sabes lo que tienes que hacer. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pues ahora aún se tiene que explicar cada uno dónde tiene que estar, ¿no? Claro. Y esto es el tiempo que lleva. Hay otro tema que habláis... Un equipo de fútbol, tú que sabes de fútbol, es lo mismo, ¿no? Claro, sí. Un equipo de fútbol, cuando está compaginado, es cuando cada uno sabe dónde meterse, cuándo, sin mirarse. Claro, ¿no? Hoy lo hablábamos, el Chelsea que le ha tocado al Madrid, decía, tiene muy buenas individualidades,
pero ¿qué le falta? No es un equipo, le falta conjuntarse. Cuando quedó campeón hace 2 años era al revés, tenía menos individualidades, gente a lo mejor menos, pero era equipo. Tenía al Tuchel de entrenador y lo hizo muy compacto. Entonces, bueno, claro, en el mundo del automovilismo pasa igual. Pero hay un tema que siempre, los que sabéis de esto, el túnel del tiempo, pero el túnel del tiempo, el esto del viento, el túnel del viento. Pero tan importante es el túnel del viento. Es que parece que sea más importante que el motor, joder. Y tanto, un chasis puede dar más. El chasis es la clave, ¿no? Bueno, el motor es muy importante, pero la clave es el chasis, ¿no? Es la aerodinámica y el chasis, sí, la suspensión. Piensa, hay una cosa muy importante. Primero de todo, lo que toca el suelo son las ruedas. O sea, en primera importancia, los neumáticos. Porque es lo único que toca el suelo. Pero esos son iguales para todos. Pero estos son iguales para todos. Vale. Pero no todos trabajan igual en cada coche. Claro. Porque depende de la presión. Lo que le pasa a Ferrari, claro. Al neumático, el neumático puede trabajar mejor o peor. ¿Vale? Claro. Entonces, aerodinámica, que es importantísimo. Se dice aerodinámica porque la gente puede pensar la forma del coche, ¿no? Pero la forma del coche tiene que tener lo que llamamos carga, que es que el aire apriete el coche al suelo, lo succione para que se aguante en curvas. Si lo succiona, crea más fricción en el neumático se calienta más y el neumático trabaja mejor y tiene más tracción. O sea, es toda una cadena de cosas que hay, ¿no? Y después necesitas la velocidad. Y la velocidad es tener un coche eficiente. Tú tienes que tener mucha carga aerodinámica, pero en la recta tendrías que poder quitar toda la carga aerodinámica para ir muy rápido en recta, ¿no? Y ahí es donde el coche eficiente, que es el balance entre la fuerza que te frena cuando tú vas hacia adelante y la fuerza que tienes que te empuja hacia abajo. Esta es donde tú sacas un coche que se dice eficiente, ¿no? Claro. Es mucha carga aerodinámica y poco freno cuando vas en la recta, que es casi imposible de conseguir. Claro. Y el que se acerca más a esta imposibilidad es el que lo hace mejor. Claro. ¿Sabes lo que ha pasado con eso, no, Joan? Que os ha sacado importancia a los mecánicos. Claro, ahora os pagan menos a los mecánicos porque tiene más valor el diseñador que el motor, que lo que trabajáis ahí los mecánicos. Claro. Pero los mecánicos no, los mecánicos son esenciales porque un pit stop, si lo puedes hacer en un 1.8, 1.8, quizás le ganas la carrera al piloto por tu buen pit stop. Y si la cagas y tardas 3 o 4 segundos, en pista recuperar 3 o 4 segundos es un drama para el piloto. O sea que cada pieza en un equipo, para que sea un equipo ganador, desde el que limpia hasta el último de la empresa, tiene que ser con la misma mentalidad y con la misma fuerza y ganas de ilusión de trabajo. Y cuando consigues esto es cuando tienes un equipo. Pero un equipo no es un piloto con su ingeniero, ni con sus 3 mecánicos. Un equipo es todo. El saber repartir los trabajos. Si tienes una evolución, tú pruebas esto, tú pruebas el otro. Pasar la información, correlarla, trabajarla, modificarla en fábrica, volverla a traer, volverla a pensar, volver a trabajar. Esto es cuando todo funciona de una manera increíble. Y estamos hablando ya de 1000 y pico de personas, ¿eh? Claro. O sea, no estamos hablando de un equipo como se corría en España con 2 mecánicos o un mecánico y el piloto. Claro. Joan, hemos hablado de Fernando, hemos hablado de Fórmula 1, hemos hablado de las posibilidades de Fernando de poder ser campeón del mundo. A mí ya me has ilusionado mucho con el hecho de que estás convencido que va a estar entre los 3 mejores este año. Pero no hemos hablado de Carlitos Sainz. Carlos sí lo ves, ¿no? Él no tiene ese problema, ese límite de edad. O sea, Carlos en Ferrari al final no puede fracasar cada año. Tiene que ser campeón. En un momento dado va a ser campeón del mundo. Cuidado, Ciro. Puede fracasar muchísimos años Ferrari. Ya lleva muchos fracasando. Pero lleva muchos fracasando. O sea, que no digas no puede. Porque me remito a las pruebas, ¿no? De que siguen fracasando muchos años. El año pasado tenía un coche ganador y lo tiraron. ¿Pero y por qué, Joan? A la basura. ¿Pero por qué? Bueno, primero teniendo un coche ganador. Bueno, porque lleva su tiempo. Mi moto
quizás fue Binotto, que era el director técnico, Sí. el team principal, creo que fue el primero de la era de los Ferrari, porque en Ferrari tienes un gran problema cultural, ¿no? Cuando las cosas van bien, eres Dios, y cuando las cosas van mal, en 2 días te han sacado. Pasa como los entrenadores de fútbol. Hay equipos que un entrenador de fútbol no funciona, pero siguen trabajando, al final lo vuelven a conseguir que funcione, y hay la presidencia de unos equipos que cuando el entrenador lleva 3 partidos que no ha ganado, ya lo echan, y cambian, y meten a otro tío, y lleva 3 partidos y lo echan. Y te pasas 2 años con 6 entrenadores. Bueno, pues Ferrari era un poquito así, históricamente ha sido así siempre. Hasta que llegó Jean Todt con Michael, que Michael blindó a toda la gente que trajo. Se llevó 20 tíos de Benetton, ¿no? Lo sé por experiencia, porque estaba yo allí. Entonces, aquel blindaje, aunque estuvieron 5 años para ganar el título, todos estaban allí, sabían que tenían el culo parado, que podían trabajar y pensar en el trabajo y no pensar en que alguien te iba a meter un cuchillo por el cuello, ¿no? Esto es lo que crea la estabilidad. Necesitas esta estabilidad dentro de un equipo. Esto, a la que se marchó Michael, volvió otra vez Ferrari de la vieja escuela. Si no funcionas 2 años, fuera. Si no funciona, cada vez que haces 2 años fuera, cambias desde arriba hasta abajo, obviamente es una nueva organización, nuevo mundo. O sea, la gente no le da tiempo ni a adaptarse, que si los resultados no han llegado a la lotería, ya están fuera. Vale. Binotto había creado la primera vez la estabilidad de crear un equipo bueno. De hecho, con esta estabilidad, que fue un desastre, o sea, decimos, Ferrari el año pasado la cagó, pero ¿cómo que la cagó? Pero ¿de dónde venían? Claro, si es que no estaban ni cuartos ni quintos, estaban octavos. Claro. Y hicieron un coche que quedó segundo del campeonato. ¿Esto es cagarla? Quedar segundo del campeonato es cagarla. Si lo miras desde el punto de vista que tenían un coche ganador, sí es cagarla. Porque y desde el punto de vista de Ferrari. Desde el punto de vista de Ferrari, o del punto de vista de Enzo, o del punto de vista de los grandes, ¿no? El segundo es el primer perdedor. ¿Vale? Pero si tú dices de dónde vienes, hasta dónde has llegado, has hecho un trabajo extraordinario. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se lo cargan. Y han metido al francés, a Frédéric Vasseur, que de momento ha perdido el director técnico. Perdón, ha perdido Binotto, que era el hombre que hizo el motor de Michael Schumacher, que ganó los 5 títulos con Ferrari. Esto de entrada. Empiezan a marcharse el tío del chasis. Se empieza a marchar el tío el que hace los pit stops, el estratega. O sea, hay 4 o 5 personas claves de Ferrari que se están marchando en este momento. Se habla hasta que del mismo director de operaciones, ¿no? Entonces dices, vamos a ver, si lo que necesitamos es estabilidad, vamos a empezar otra vez a cambiar cabezas, que estas cabezas, antes de que empiecen a rodar todas juntas y en conjunto, va a llevar su tiempo. Tienen un coche que es la evolución del coche del año pasado, que han mejorado el coche del año pasado. Tienen un mejor motor que el año pasado. Pues joder, tío, intenta limpiar, pulir y no tocar demasiado y seguir con la misma... Bueno, a mí Ferrari, yo he estado y sé lo que es Ferrari, lo que significa Ferrari, lo que significa ganar y perder, y sé lo que es la presión de la prensa allí. A veces, por mucho que me duela, porque soy, ya te he dicho, mi mujer es de Módena, o sea, de allí, del apartamento que tenemos allí vemos a Fiorano, o sea, tenemos aún casa allí, tenemos los abuelos que están viviendo allí, o sea que no sé, me sabe mal, pero caerán en la misma tontería. Tengo el miedo de que vuelvan otra vez a las andanzas que tenían antes, ¿no? De ir cortando cabezas para durar 2 o 3 años el que esté arriba, quitar el de arriba, volver a por el otro y empezar otra vez de nuevo, ¿no? Esto es lo que me da miedo. Si son capaces de mantener la gente, mantener la estabilidad y reagruparse un poquito, tienen un coche que puede ganar carreras. Velocidad punta la tienen, a una vuelta no están a la misma altura que Red Bull,
Y lo único que hay que trabajar es que sean eficientes, que no se rompa y seguir trabajando por el mismo camino. Tienen 2 pilotos extraordinarios, Leclerc y Carlos. Y Carlos este año ha empezado con el pie a fondo. O sea que vamos por el buen camino. ¿Quién crees que va a quedar delante? Vuelvo a repetir. Hemos visto solamente una carrera, Bahrein. Un asfalto agresivo, curvas, necesitas tracción, todo. Ahora estamos en Saudi. En Saudi es una bola, el asfalto es una bola de billar. Las rectas son larguísimas. Aquí la unidad de potencia cuenta muchísimo. La velocidad punta cuenta muchísimo. Hay curvas rápidas, no hay curvas demasiado lentas. O sea, todo esto va a ayudar a Ferrari en detrimento bueno, va a ayudar más a Ferrari posiblemente que a Red Bull. Cerramos así eso, Yeda, y ahora te hago otra pregunta. Eso, ¿cómo ves? ¿Ves que Ferrari puede estar ahí peleando con Red Bull? Incluso Carlos podría subir o Leclerc a lo más alto del podium. ¿Es un circuito propicio para Ferrari? Más que para el resto de marcas. Para el que tenga más potencia. Y da la sensación que Ferrari es el motor que tiene más potencia en este momento. O sea que un candidato al podium y a lo más alto puede ser... ¿Y dónde colocas ahí a Aston Martin? Bueno, lo veremos. Es que no lo sabemos. Lo que sí sé de Ferrari es que tiene potencia. Aston Martin tiene la potencia de Mercedes. Claro. Y ahora hay que trabajar en unas alas que sean más pequeñas para tener más velocidad punta y tener que un coche sea mucho más eficiente. ¿Qué quiere decir? Volvemos a repetir, que tenga suficiente carga dinámica en curva y mucha velocidad punta en recta. Vamos a ver si Aston Martin son capaces de tener unas alas que configuren estas prestaciones que te estoy diciendo. ¿Red Bull es imbatible en no digo en este circuito, digo en general? No. Red Bull no es imbatible ni mucho menos. Red Bull, en primera carrera, una cosa importante que también la tenía Aston Martin es que no degradaban los neumáticos. ¿Por qué no degradan los neumáticos? Porque tienes una buena geometría de suspensión y porque tienes carga aerodinámica. Si tú no tienes carga aerodinámica, el coche patina, sobrecalientas el neumático y destruyes el neumático. Esto es lo que le pasaba a Ferrari. Aquí, como que no hay curvas tan grandes, sino hay curvas rápidas, el problema no existirá. La degradación del neumático ya no existe. Esto va en ventaja de Ferrari, no en desventaja de los Red Bull y Aston Martin, sino en ventaja porque era un hándicap en la primera carrera de Ferrari. En ese sentido, pues sí los veo. Tienen velocidad punta, no tendrán degradación de neumáticos, pues pueden luchar por la pole y por la primera posición. Pero, y Joan, explícanos un poco a los que somos profanos. Claro, yo de pronto veía que Red Bull con Vettel arrasaba, de pronto aparece Mercedes con Hamilton y están durante 7-8 años intratables, y vuelve otra vez a aparecer Red Bull hace un par de años y empieza a dominar y ahora parece imbatible. ¿Por qué se producen esas situaciones? ¿Por qué Mercedes pierde ese dominio que tenía? Si sigue teniendo, entiendo que los mismos mecánicos, sigue teniendo los mismos diseñadores, sigue teniendo... ¿por qué? Igual lo puedo aplicar a Red Bull, cuando pierda el dominio. Te voy a dar algo que pensar. Claro. Tú puedes ganar una Champions y puedes ganar otra Champions y después otra Champions y después ya no ganas una Champions por 3 o 4 años o 5 años hasta que vuelves a ganar otra Champions. Sí. Porque son títulos, ¿no? Y porque para motivar a la gente, cuando la gente, aunque sea la misma gente, motivarla para volver a ganar, a veces se hace más difícil. Ya, pero yo sigo teniendo a Messi y a Cristiano, que en el caso de Red Bull... Ya tiene 5 años más. Ya. Y ya no se tienen que meter el pie y no se tienen que jugar la vida, porque la vida ya tiene el avión privado y la casa en Miami y la casa no sé qué, y ya todos viven de puta madre. ¿Y quién mete el pie para que se lo rompan? O sea, eso también influye, Joan, entonces. Y tanto que influye. ¿No? Una cosa es tener hambre, y el hambre lo cura todo, ¿no? Sí. Y otra cosa es cuando estás lleno. Claro. Y esto la mentalidad también está dentro del mundo de la Fórmula 1, ¿eh? O sea, esto es así de clarísimo. Claro. Pero, de todas maneras, ha habido cambios de reglamento. Y cuando hay cambios de reglamento,
tienes ventanas de oportunidades para gente que los puede interpretar mejor que otros. ¿Vale? Y Red Bull, en su momento, Mercedes interpretó muy bien el reglamento, con el motor en particular, hizo la unidad de potencia más fuerte, un chasis fantástico, y en aquel momento Red Bull estaba en debilidad. Ha habido otro cambio de reglamento, Red Bull ha interpretado bien el cambio de reglamento y Mercedes ha perdido esto. Pero esto no quiere decir que vuelvan, porque van a volver, pero quizás se les pase el arroz, no para ganar el campeonato, pero para ganar carreras al final del año, por decirlo, ¿no? Pero esto es importante, este inicio de temporada. En este inicio de temporada, que todo el mundo está un poco con los pantalones abajo, hay que machacar, meter muchos puntos y distanciarse. Yeah. Y a partir de ahí, cuando la evolución va a estar en creciendo para todos, que tú no bajes, que si ellos crecen, que tú crezcas a la misma altura que ellos. ¿Me entiendes? Claro. Joan, ¿tú ves a un Carlos Sainz campeón del mundo con Ferrari? Yo veo un Carlos Sainz que puede ser campeón del mundo. Si con Ferrari o no, esto ya tengo mi punto de interrogación con Ferrari, porque es que Ferrari a veces me vuelve loco. Ya. ¿Que tienen un coche para ser campeones del mundo? Sí. ¿Que Carlos está para ser campeón del mundo? Sí. Pero si tú miras el año pasado, las estrategias fueron nefastas, problemas de fiabilidad y errores de pilotos. Los tres, todo junto, mezcolado, todo en la paella, pues hacen un arroz de mierda, ¿no? Pues esto es lo que pasó. De todo lo que has vivido, de la trayectoria de Fernando, ¿dónde crees que más se ha equivocado Fernando? ¿Cuál ha sido su mayor error? Muchísimas cosas. Ha estado en un momento equivocado, en el sitio equivocado. en la temporada de Ferrari, en la temporada de McLaren, en la segunda temporada de McLaren, perdón. Ha estado, quizás la primera vez la primera vez que lo acierta de verdad es esta, ¿no? Es lo que te iba a decir. Que ha tirado una bola al aire, que obviamente él conocía mejor que nosotros el potencial de Aston Martin para irse a Aston Martin, porque Alpine tenía una posición cómoda, aunque no estuviera a gusto con la dirección, aunque lo que le habían prometido no era lo que le habían dado, pero tenía la posición cómoda para estar más tiempo. Pero el hacer el salto a Aston Martin es que algo le convenció seriamente de que había un potencial allí. Y esto lo sabía él, no lo sabía nadie. Nosotros podíamos pensar que, vale, la evolución de Aston Martin el año pasado, de inicio a final, fue grande, que había gente buena que había llegado de equipos, lo conocíamos todos, esto lo sabíamos todos, pero que todo esto necesitas un tiempo. El trabajo que han hecho esta gente, que han llegado, han tenido solamente un año de trabajo, es brutal. Porque han hecho un coche que está ya de primeras en la pomada con los grandes. Y esto es lo que nadie sabía, ni ellos mismos, ¿eh? Claro, pero dime la verdad, Joan, tú pensaste como yo y como casi todo el mundo. Joder, otra cagada de Fernando, ¿no? Dice, ¿a dónde cojones va ahora? Si en Alpine más o menos, dice, bueno, van a desarrollar, están ahí trabajando, llevan ya 2 o 3 años, es Renault. Te diré que sí, es que te diré que sí, que sí. Y piensa que en Alpine tenía mi hija trabajando. Claro. Mi hija trabaja en ingeniería en Alpine, que ahora se ha ido al proyecto de Audi, en Sauber. Sí. Pero sí, es esto. Y Alpine es mi Benetton. O sea, la fábrica Alpine la hice yo. Claro. Es Enston. Enston lo construí yo, lo diseñé yo. Claro. Porque hice yo la fábrica. O sea, yo tengo un especial cariño, aún tengo gente allí que trabaja que la empleé yo. O sea, tengo un especial cariño para Alpine, pero también me da miedo, porque ha llegado toda la manada francesa dentro de Alpine y aquello ya no es lo que se había prometido que sería. Y las inversiones no son las inversiones que le prometieron a Fernando. Y entiendo, Fernando, que se disgustara y se fuera a Aston Martin, pero al inicio pensé que Aston Martin era una apuesta arriesgada y soy abierto para reconocer que era una apuesta arriesgada. Pero siempre dije, quizás él sabe algo que yo no sé.
Claro. Y es obvio que él sabía algo que no sabíamos nosotros. Claro, Joan, te enrollo 10 minutos más, que sé que tienes que irte a comer. Unas cuantas más. Empiezan las pruebas. Claro, es verdad además. Que empiezan las pruebas, tío. Joan, Audi es el gigante que viene, ya que lo has nombrado tú. Sí. Y fuerte. Sí. Y fuerte, y con tiempo. Audi dará miedo. Pero ¿cuándo empezará a dar miedo? Claro, eso también requiere un asentamiento. Estamos en el 23, claro. Él entrará en el 26. Claro. O sea, de entrada pero tiene tú crees que ya en su más. llegada al 26, cuando llegue, va a ser para pegar ya un puñetazo encima de la mesa. Muy fácil, porque tienen muchos años de preparación. Ya están mejorando todas las cosas. Han comprado parte de Sauber, ya son socios. Ya empezarán a invertir en el Sauber. Ahora que no están dentro del mundo de la Fórmula 1, pueden invertir más que si estuvieran ya dentro de la Fórmula 1. ¿Me entiendes? Yeah. Aquí no tienen ninguna restricción de presupuesto, porque aún no están en el campeonato. Claro. Entonces ahora pueden gastar todo lo que les salga a las narices. Claro. Y podrán gastar hasta el 26. Cuando entren, estarán limitados como todo el mundo. Claro. Oye, me decías que tu hija está trabajando en Audi. Cuando lleguen serán una bomba. Claro. Me decías que tu hija está trabajando en Audi ahora. Ahora, sí, se marcha. El lunes empieza en Suiza. Oye, ¿y cómo la engañaste? No, claro, se engañó si es que la llevabas de la mano, claro. Desde pequeña debías llevarla de la mano. Tengo un chaval y una chavala. El chaval es más grande, 2 años más, ¿no? Y los dos han hecho carrera. Uno le gustaba la docencia y es profesor de escuela de formación física en una escuela internacional, y quizás lo quemé demasiado, ¿no? Porque me creció, lo tenía en un car cuando estaba trabajando en Benetton, que en el parking lo tenía allí con el guardián que le metía gasolina y él iba corriendo los sábados y domingos allí, ¿no? Pero me creció, que casi tiene 2 metros, y se tiró para el básquet. Y entonces al final ha salido deportista, pero en otro estilo, ¿no? En cambio mi hija, que la tenía chita callando, dijo que quería hacer ingeniería industrial, hizo un máster aquí, hizo un máster en Inglaterra en Cranfield, y empezó a tirar currículum sin decirme nada a todos los equipos. Y como ahora un poquito está de moda recoger mujeres, claro, ¿no? Y darles oportunidad a las mujeres, pues entró en un programa en Alpine, ha estado 2 años y ahora ya ha firmado un contrato con Audi y se va a Audi. O sea que ahí te pasarían información privilegiada. No, o sea, porque no me habla, porque sabe que si dice algo al papá y el papá lo escribe, le cortan la cabeza. Entonces, si hay algo, podrá hablar con algún amigo, pero con su padre seguro que no. Joan, ¿quién es Lawrence Stroll? Ya para cerrar un poquito con lo de Aston Martin. ¿Quién es Lawrence Stroll? El papá. Sí, el papá. Un tío muy rico, con mucha ilusión, con un orgullo tremendo, con un ego tremendo, que es lo que necesitas para ser un gran empresario, y que está haciendo las cosas bien. Está asesorado bastante bien porque ha cogido la gente correcta para cada sitio y que está dispuesto a poner lo que haga falta para que Aston Martin sea campeón del mundo. O sea, ¿tú no crees que sea una ilusión o una moda pasajera del típico millonario que dices, bueno, voy a esto y... No, ha comprado Aston Martin, piensa que creo que tiene el 25% de Aston Martin fábrica. La Aston Martin de la calle. Sí. O sea, es un accionista importante dentro de Aston Martin, aparte de ser el dueño del equipo de Aston Martin de Fórmula 1. Claro. O sea, el tío ha apostado serio. Y la última, ahora sí, de verdad, ¿cuánto le queda a Fernando? Lo que quiera, lo que él crea. Esto sí que es difícil. Tiene que ser él que tiene que notar si podía haber frenado 1 metro más y no lo ha hecho porque la piel se le ha tirado el pie, o lo ha hecho. Porque no va a ser un problema de reflejos. Con la edad pierdes también reflejos, dicen, ¿no? Y entonces, que es ahí donde entra también el aspecto físico, ¿no? Depende si los trabajas. Los reflejos los pierdes o no los pierdes,
obviamente, si tuviera 60 años sería difícil, pero estamos hablando de 41, o sea, aún está en la flor de la vida. O sea, ¿tú crees que con 45 podría estar corriendo? Sí. Oh, qué ilusión, ha habido gente, ¿no? ha habido gente que ha corrido en Indianápolis con mayor edad. ¿Y ha ganado? Sí, grandes campeones que han corrido con mayor edad. O sea que sí, que la respuesta es sí. Pero todo esto sí que es una cosa muy personal. Es él que se tiene que dar cuenta si está o no está. Y vuelvo a repetir, en el cuerpo a cuerpo, en una lucha, él sabrá, notará, decir, me lanzo, no me lanzo. Este tipo de acciones y reacciones que al final te hacen pensar, joder, estoy en forma o, joder, la he cagado. Y a la que te sientas que la has cagado 2 veces, entonces es el momento de decir, ahora tiro la toalla y me voy a hacer otras cosas que no exijan lo que exige la Fórmula 1. Joan, y tú que sigues a la cantera y todo esto, ¿vienen por detrás algún Fernando Alonso o algún Carlitos Sainz? Bueno, está Palau, que, sí, ha ganado el campeonato de Estados Unidos de IMSA. Sí. Y bueno, hay gente que viene del karting. Sí. Hay un chaval en Fórmula 3 ahora en este momento que ganó la primera carrera la semana pasada. Sí, hay cantera. Empieza a haber un poquito de cantera. No toda la que necesitamos, porque este no ha sido un país especialmente agradable y buenachón para la competición de carreras. Porque aquí cuesta de hacer entender a un sponsor que te va a dar un retorno al poder salir en una carrera. Esto siempre ha sido difícil de entender en este país. Sí, en Inglaterra, en otros sitios es un poco más fácil, ¿no? Pero, y las ayudas nacionales tampoco han existido nunca. O sea que esta es otra de las cosas que son importantes. Lo que era en su momento el equipo nacional español, que era una idea extraordinaria, se fundió y nunca más se supo de ella. Y esto era algo fantástico porque creció gente importante en el mundo del automóvil, ¿no? No, eso se ha hecho en motos y fíjate que salen como si fueran setas, o sea, salen chavales pilotos como si fueran motos. Es más caro los coches que las motos. Claro. Ese es el problema. Claro. Joan, que ha sido un placer, maestro, profe, que hemos disfrutado mucho. Te voy a llamar de vez en cuando ahí para molestarte y para que nos hagas un apunte y sobre todo para certificar el pronóstico que me has dicho y no lo olvido, que Fernando va a estar peleando ahí por los 3 primeros puestos muchas veces. Yo incluso, si no lo he entendido mal, lo pondrías a lo mejor entre los 3 mejores del Mundial este año. O sea, más o menos he intuido eso. Voy por ahí. ¿Y Carlos, dónde lo pones? Bueno, Carlos, vamos a ver este fin de semana, espero que esté en el podio. Vale, ¿y después en el Mundial? Veremos si la Ferrari es capaz de haber solucionado los problemas de fiabilidad que han tenido últimamente. O sea, Leclerc, acuérdate que Leclerc ya empieza con 10 posiciones en la parrilla de salida. Correcto. O sea, no solamente tuvo un problema y rompió el motor, sino que ahora encima tiene la penalidad de tener que cambiar la centralina de una nueva, etcétera, que le penalizan. O sea, empiezan mal Ferrari, ¿no? Para luchar por el campeonato de constructores. Vamos a ver si Carlos esta vez tiene un poquito más de suerte. A ver, dice aquí Rotocho, a ver, la última, Rotocho, le hago. Quiero preguntarle una cosa. ¿Qué tiene que hacer alguien que no consigue ver una carrera entera para que se enganche y consiga hacerlo? Me lo pregunta un amigo. ¿Qué tiene que hacer? Chico, ¿qué tiene que hacer? Gustarle. Claro, ¿no? gustarle. Si te gusta, no te desengancha. Claro, desde el primer momento y sobre todo que los nuestros ganen o que estén ahí peleando, claro. Porque yo cuando veo... o si él no es de los nuestros y tiene, yo que sé, a Hamilton, pues que Hamilton gane. O sea, normalmente en las carreras tienes tus preferidos, los tíos que te caen más simpáticos, menos simpáticos, y esto es lo que es la vida en general, ¿no? Los fans. Claro que sí. Joan, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, maestro. Gracias por visitarnos. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.